Por favor, quiero que atiendan. Tenemos, como siempre, vamos a empezar lo más puntual posible, dando ejemplos, como ustedes saben, y además tenemos una limitación horaria porque a las 7 tenemos que dejar el ciclo, porque hay otro acto, ¿no? Margaret, ¿qué pasa? Están grabando. Entonces quiero presentarles rápidamente a Verónica Montero, en primer lugar, que es la consejera de Turismo, y agradecerle que, conjunto con su equipo, hayan venido a darnos esta charla. Como saben, a muchos de ustedes y a todos en general nos interesa este tema del hierro, porque nosotros tenemos una actividad desde hace ya bastantes años en algunas asignaturas en la isla, y por lo tanto todo lo que ella nos pueda explicar ahora es muy interesante. Verónica es la consejera de Turismo en estos momentos y ha sido la artífice casi desde el primer momento de este proyecto de Geoparque. Ya verán cómo ella nos va a contar todos los pormenores de todo ese proyecto y de las perspectivas de futuro que supone para la isla. Le acompaña también Margaret, espontáneo, sin ningún tipo de problema. Margaret es compañera de traductores e intérpretes y conoce también a la gente. Por lo tanto, está invitada a este acto como todos los demás. Olga Moll es la coordinadora de turismo de Geoparque y está también aquí para responder a las preguntas junto con Pepe Medina, que es el coordinador científico. Lógicamente, ellos nos van a hacer una exposición basada en este PowerPoint, pero lo interesante es que tanto los compañeros que les surja alguna duda o alguna aportación, como ustedes, pues tengan la oportunidad de hacer todas las preguntas que consideren. Sí, por favor. Le damos entonces la palabra al equipo. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, pues no estoy acostumbrada, no soy profesora. Así que, pues todo lo que quieran preguntar, yo voy a tratar de hacerlo ligero y dinámico. Y sí les pido que al final pregunten todo lo que se les ocurra, porque para mí es más sencillo y yo creo que para el equipo también. Bueno, en esta ocasión, pues nada, agradecerle también a Tino y a los otros compañeros que nos han invitado a exponerles el proyecto. Para nosotros ha sido algo muy importante, inclusive para la isla. En cierta forma ha marcado un antes y un después, antes de Geoparque, después de Geoparque. Para empezar, pues nuestra charla o nuestra conferencia es el Hierro Geoparque, un volcán de oportunidades. Y lo primero que planteamos es cómo surgió esta idea y qué es un geoparque. Bueno, primero que nada, un geoparque se define como un territorio habitado, es muy importante, habitado, en el que la geología y los recursos geológicos, pues su patrimonio tiene una valía grande por su rareza, por su valor estético, científico, educativo y otros elementos que sean de importancia en esta materia. Un geoparque no son solo piedras. Una piedra es una piedra. Pero si sabemos qué significado tiene para su población, la piedra tiene un valor. ¿Alguno de los presentes ha oído hablar de la bajada de la Virgen en el Hierro? Ok. Cerca del santuario de la Virgen de los Reyes hay una piedra, un basalto tallado, cuadrado, que simplemente es una piedra. Pero en esa piedra se sienta la Virgen antes de partir la bajada. Sale del santuario y la ponen allí. Imagínense el significado que tiene para la población del Hierro esa piedra. Eso, en un resumen y en un ejemplo, es un geoparque. ¿Qué significa el territorio y los recursos que un territorio brinda a la gente que vive allí? ¿Cómo se acostumbra a vivir en él? ¿Qué recursos utiliza? ¿Cómo los utiliza? Otra cosa que siempre solemos poner como ejemplo es el agua. El agua dulce en el Hierro en su mayoría está a cota cero y hay pueblos a 1000 metros. Llevar el agua allí, hoy en día pues hay muchas técnicas y tecnologías que nos ayudan a tenerlo simplemente con abrir el grifo y ya tenemos agua. Pero en antiguo, en los acantilados que hay, a mi padre lo enviaban a un lugar que se llama la Playa Dulce y queda a unos 600 metros en un acantilado. Y tenían que bajar allí y buscar el agua. Por otro lado, casi toda está en galerías. El agua se filtra y se deposita en los suelos que son impermeables y ahí queda estancada. ¿Cómo sacamos esa agua? Con minería del agua. Está el Pozo de los Padrones, me imagino que ustedes, si van a ir al Hierro, pues le hablarán de todos estos temas.
para no extenderme. Ese valor que se le da a los recursos que la isla nos brinda es lo que se pretende dar a conocer de muchas maneras, bien sea a nivel científico, para la gente que conoce estos temas, a nivel turístico, inclusive simplemente con poner un panel y la gente ir y probar el agua del Pozo de los Padrones, ya se ha convertido en un recurso que antes no existía. Y eso ha sido a raíz de la candidatura. ¿Cómo surgió la idea? En un geoparque, o los geoparques como el Hierro, entrañan pues riesgos geológicos relacionados con volcanes, con seísmos, con deslizamientos de tierra, bien sea por la vía fluvial o bien sea por la misma gravedad, el peso, el desprendimiento, la erosión, etc. Y nosotros, en particular, y aquí y en casi todas las islas de Canarias, existen planes de emergencia y métodos para informar bien sea a la población o para estar preparados en caso de que surja cualquiera de estos acontecimientos, saber cómo actuar y cómo reaccionar. Por lo general, inclusive, se toman medidas de contingencia, como por ejemplo en la carretera a la aldea, si no me equivoco, están, alguno ha pasado por allí, están todos mallados, eso son medidas de precaución. En un geoparque eso tiene un valor, porque se le puede explicar a la gente el por qué está allí, qué tipo de piedras, por qué sucede eso, qué riesgos corren, qué no corren, y es importante pues conocer nuestro territorio, básicamente. Vuelvo a la idea. En 2011 tuvimos un volcán submarino, erupcionó un volcán en el Mar de las Calmas. Aquí les trajo una pequeña foto. Esto es una gráfica del Instituto Geográfico Nacional y cada uno de estos puntitos representa un seísmo. Hemos vivido todo eso. Y lo hemos vivido con naturalidad, en el sentido de que cuando la gente está informada, pues normalmente está más tranquila, porque saben lo que está pasando. En el Hierro se actuó de esa forma. Hubo charlas en los pueblos, con científicos, con autoridades políticas, con gente experta en emergencia. Hay un plan que se llama PEVOLCA, que es el plan de protección de emergencia y vigilancia de actividad volcánica. Al explicarle a la gente, pues la gente sabía qué tenía que hacer, tenían un bolso preparado en caso de emergencia, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué sucedió? No solamente tuvimos este acontecimiento que es completamente natural en un archipiélago como el nuestro, de origen volcánico, sino que los medios de comunicación, o muchos medios de comunicación, maltrataron la noticia. Amarillismo, la vendieron de una forma desproporcionada, inclusive inventaron cosas. Le estaba comentando a una de las profesoras que hubo una ocasión en que inclusive había una chica que era freelance haciendo su noticia y la chica moviendo la cámara. ¿Tú qué haces? Dice, es que mi editor me está pidiendo acción. Digo, sí, pero es que nos están hundiendo. ¿Qué sucedió? Adicionalmente a la crisis económica que estaba a nivel mundial y que estaba aplastando muchos lugares, en el Hierro, sumado a esto, nos dejó de llegar el turismo, ¿vale? Es verdad también que desde hace unos 20 años atrás, o mejor dicho, desde hace 4 años a la fecha, es que el turismo ha venido a ser importante en la isla del Hierro. Antes no se consideraba realmente como una opción económica. Inclusive llegamos a tener noticias de gente que quería venir desde Alemania y cuando compraban un billete en la agencia les hacían firmar un formulario de no responsabilidad por haber vendido el billete a un territorio que ellos consideraban peligroso. Figúrense ustedes, nosotros vivíamos allí, pasamos por todo esto, afortunadamente no hubo ningún tipo de daño personal, pero no nos venía la gente. Cuando vienes de una isla pequeña con unos presupuestos que son todos proporcionales al tamaño de cada isla, es difícil contar con muchos recursos para combatir esa ola de noticias, pero si nosotros estamos bien y no nos queremos ir de aquí, pueden venir que no les va a pasar nada.
lo hemos conseguido. Redes sociales, la parte amable de las noticias también contribuyeron. Hubo muchas personas de la comunidad científica que ayudaron a tranquilizar a través de medios de comunicación y distintos foros a la gente, y bueno, empezamos a estabilizarnos un poco, y también contribuyó el hecho de que la economía, bueno, poco a poco ha ido evolucionando favorablemente. Debido a esto, en Boletín Oficial del 9 de marzo de 2012, el Ministerio de Turismo, en este caso, aprobó un plan especial para el hierro, y aquí esto amarillo, disculpen que no lo pueden leer, pero bueno, en esta parte aquí resaltada, se incluye dentro de una lista de tareas de acciones especiales dedicadas a contribuir a la mejora de la condición que estábamos atravesando, la financiación de la primera parte de la candidatura para ser geoparque. Es verdad que tuvimos la ocasión de dar ideas antes de la redacción de este documento final, y una de las ideas que aportamos fue lo de geoparques, porque normalmente un geoparque se desarrolla en territorios, entre comillas, deprimidos, que tienen muchísimos recursos naturales y sociales, culturales, etcétera, que se pueden poner en valor, pero económicamente se han quedado atrás en comparación con otras áreas. Pues así lo hicimos. El 9 de marzo se publicó este boletín, inmediatamente ya nos pusimos en contacto, o ellos con nosotros, mutua, con la empresa Segitur, que depende del ministerio, y empezamos a trabajar en la candidatura. Aquí he hecho un pequeño esquema en el que les cuento paso a paso, faltan detalles, paso a paso cómo hicimos la candidatura. Una cosa importante, la Red Europea de Geoparques solo admite 2 candidaturas por país por año. Hasta la fecha, esa es la regla, ¿vale? Si hay 2 candidaturas de España en cola, o sea que están esperando a que las certifiquen, otra candidatura no puede entrar, se queda en cola. Y el que llegue primero, entra. Quiero decir, en primavera del 2012, justo después de este boletín oficial, empezamos sentados en una mesa, técnicos de muchas áreas del Cabildo, con un inventario y un estudio de los recursos naturales y culturales que teníamos. ¿Qué vamos a poner en valor? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que tenemos aquí? Innumerables estudios, desde el Consejo Insular de Aguas, de medio ambiente, de turismo, de todas las áreas, habían estudios y un material súper valioso. Guardado en gaveta, o sea, se le daba la aplicación técnica necesaria para lo que era, pero luego simplemente estaban allí, cuando nosotros desde turismo sabemos que esas cosas se pueden contar. Paralelamente a esa elaboración fuimos buscando lo que es el apoyo gubernamental, institucional, social, empresarial y de otros territorios miembros de la red. ¿Qué quiere decir esto? Con el apoyo gubernamental empezamos a solicitar cartas de apoyo para el proyecto de candidatura, ¿vale? Cartas de apoyo de muchísima gente, o sea, vamos a ver, empezamos por la isla. En los 3 municipios propusimos una moción y se votó en pleno. O sea que no tenemos una carta de apoyo, tenemos un acuerdo de pleno por unanimidad de los municipios de los 3 municipios que tienen el hierro. Adicionalmente a eso, tenemos un acuerdo de pleno votado por unanimidad en cada una de las islas, incluido el hierro. Y tenemos un acuerdo por unanimidad de una iniciativa en el Parlamento. Eso nos dio mucha fuerza porque la comunidad autónoma apoya el proyecto. Adicionalmente a eso, carta del presidente, carta de subsecretarios de Estado, de máximos representantes de instituciones, del rector de la universidad. Vinimos personalmente a hablar con él, oiga, yo en ese caso, y le contamos, queremos esto y necesitamos hacerlo y queremos contar con la Universidad de Las Palmas. Y encantado nos dio la carta de apoyo. Además, es fan del hierro.
la Universidad de La Laguna y otro montón de cosas que es interminable la lista. Bueno, WWF, Arena, entre muchísimas organizaciones. ¿Por qué? Porque siempre te da mucha base el tener el apoyo de instituciones tan importantes, entre científicos, etc. El siguiente paso, en la parte social, ¿qué hicimos? Recogimos firmas. Le explicábamos a la gente en la calle, o en el foro que nos podíamos permitir. Por ejemplo, había la feria del ganado en el pueblo de San Andrés. Ahí poníamos un stand de Geoparque. ¿Cómo se le llega a la gente? Yo soy de turismo y sé que a la gente hay que incentivarla para que se interese. Por eso existen las muestras gratis. ¿Qué hicimos? Pues merchandising. Hicimos bolsas de mercado, cosas útiles y además que contribuyen con el medio ambiente. Bolsas de mercado, hicimos camisetas. Yo creo que el grupo el año pasado les regalamos unas camisetas. Folletos fáciles de entender en un lenguaje de a pie, llano, porque bueno, ustedes que son profesores saben que la ciencia es difícil de contar, es difícil de explicarle a cualquiera que eso es interesante por esto o por aquello. Y de esa manera pudimos captar la atención de la gente de la isla, poniendo en valor sus costumbres, poniendo en valor nuestra idiosincrasia y poniendo en valor todo aquello que queremos muy mucho, como por ejemplo la Virgen de los Reyes. A nivel empresarial, hablamos con los empresarios de la isla, con el que hace el queso, con el que tiene un rebaño de ganado, con el que hace senderismo, y tratamos de hilvanar todas las actividades para que resultaran interesantes y enseñándole que realmente existen otras posibilidades dentro de su mismo negocio sin alterarlo demasiado, con el que podrían inclusive rentabilizar lo que siempre hacen de una forma diferente o adicional. Con otros territorios miembros de la red. A ver, los geoparques, aparte de todo esto que les he contado, la red funciona por contactos. Es decir, relacionarse con la red, porque básicamente es un intercambio de conocimientos, de experiencias. ¿Qué problema tienes tú? Mira, pues yo tengo ese problema y lo solucionamos de esta y de aquella manera. O a lo mejor el Geoparque de Azores va a ser una reserva marina y se pone en contacto con el Hierro porque saben que nosotros tenemos una reserva marina integrada que funciona de tal manera y ya somos el enlace en ese tipo de cuestiones. De hecho, de Azores ha venido una delegación no hace mucho de la EDA, de la empresa de electricidad. Ellos producen electricidad geotérmica, tienen una central, una planta enorme en la isla de San Miguel y han venido por Gorona del Viento. Gorona del Viento es la empresa que gestiona y explota la central hidráulica del Hierro. Cuando tenemos esos enlaces, esta gente vino, fue a ver la central, se pusieron en contacto con nosotros, inclusive han pedido en cierta forma colaboración con unos estudios para unos proyectos que van a desarrollar en Azores y han venido al Hierro. Entonces, esa es una de las bases fundamentales, el conocer a la gente, el interesarse y el tener ese puntito de relaciones públicas porque tiene que ser así, funciona de esa manera. En este caso, antes de presentar la candidatura y para conocer cómo fue su experiencia, el Ministerio nos financió un viaje a la delegación al Geoparque de Villuercas y Borejara en Extremadura. Fuimos allí, nos reunimos con la gente, ellos hicieron con nosotros lo que yo estoy haciendo con ustedes. Nos contaron su experiencia, nos enseñaron su geoparque, cómo lo hicieron, qué les faltaba, en qué fallaron. Es muy importante observar en qué se falla para aprender y para hacerlo mejor. En junio de 2012 asistimos a un curso intensivo de gestión de geoparques. Allí conocimos a gente que después nos evaluó, conocimos a otros compañeros. Era tan enriquecedor, había gente de Irán, de Hungría, de Japón, de China, de Italia, de Grecia, porque es Grecia, de Portugal y de otros tantos sitios. Imagínense lo enriquecedor que es sentarte en una clase, porque en una clase fue en la Universidad del Egeo, a escuchar a toda esta gente, ¿no?
si yo les estoy contando de la bajada de la Virgen o a lo mejor del Garoé y ellos contándonos pues sus cosas de esa manera tan íntima pero tan abierta al mismo tiempo. Al mismo tiempo todo iba funcionando, seguimos recogiendo firmas, seguimos buscando cartas, todo iba en paralelo. Al mismo tiempo íbamos haciendo actividades, inclusive organizamos una de las jornadas más extensas que hemos hecho en el Hierro en materia de geología, se llamó Conoce todo sobre tus volcanes en el Hierro. Fue una especie de talleres por 9 días. O sea, en un mes, 3 fines de semana seguidos, y es que se nos llenaban las guaguas a la hora de hacer los viajes en los field trips, se nos llenaban las guaguas de gente. O sea, teníamos a veces 100 personas de la isla. Gente que nunca se había interesado por estas cuestiones, ya estaba, querían saber, querían conocer. Y eso pues nos dio muchísimo empuje para continuar luchando por la candidatura. La primera vez que se hace entró, aquí puse en el número 4, les dije que entraban 2 candidaturas, estábamos en cola, estaba Alto Tajo, Molina de Aragón y Cataluña Central. En marzo de 2012, en la reunión de primavera, son 2 al año, primavera y otoño, entra Cataluña Central y deja un hueco libre en España. Bueno, corrimos. Preparamos el dossier, un dossier de 50 páginas y un documento de autoevaluación de 20 páginas y no más, incluyendo fotos y figuras. Imagínense queriendo contar todo lo que tiene el Hierro en un espacio que no sabíamos ya cómo ponerlo. Y ahí teníamos que poner en valor todos los recursos que teníamos que nos evaluaran. Lo conseguimos y el 1 de octubre teníamos un mensajero, porque esto lo hizo un mensajero, no fue una delegación ni nada. El 1 de octubre a las 8 de la mañana estaba en la puerta de la delegación de la Red Europea de Geoparque, donde teníamos que entregar el documento, esperando. Y nosotros controlando por teléfono. Pero estás ahí seguro, no te equivoques, mira, el número tal y cual. Así fue. El hombre entregó la candidatura y entró el Hierro. Y menos mal, porque detrás venía más gente. O sea, que si ese hombre estaba a las 8 y el otro llegó a las 5, el de atrás espera quién sabe cuánto tiempo. En septiembre del 2011 fue la 11ª Conferencia Europea de Geoparques en Arouca, en Portugal. Aparte de Lesbos, fue el primer escenario a nivel europeo donde el Hierro se presenta como territorio aspirante a geoparque. Nos tocó hacer una presentación oral, que no es fácil entrar en presentaciones orales, hay que pedirlas con tiempo, etc. Y bueno, gustó muchísimo porque además no había ninguna, hasta la fecha no había ninguna isla española geoparque. En esa conferencia se somete a votación nuestra candidatura y todos los miembros de la red, cada geoparque lleva un representante, tienen un voto. A mano alzada votaron por unanimidad que nos evaluaran. O sea, todos aquellos documentos que nosotros teníamos, iban a ir 2 personas a nuestra isla a ver si de verdad lo que habíamos puesto sobre el papel era cierto. Que tenemos paneles, que tenemos centros visitantes, o sea, que no se puede contar nada que no tengas. Efectivamente, empezamos a preparar la visita. Quiero decir, esta gente revisó cada una de las cartas, revisó que efectivamente el curso de volcanes lo habíamos hecho con fotos, con el programa, los acuerdos que tenemos firmados con universidades, instituciones científicas, etcétera, etcétera, etcétera. Revisaron todos los programas o todas las actividades que hacíamos en el ámbito turístico, en el ámbito medioambiental, todo, inclusive el programa de educación medioambiental de la hora de la naturaleza hecho por el Cabildo, etcétera. O sea, teníamos tongas así en una oficina preparada para que nos auditaran prácticamente.
En la evaluación, nosotros nos habíamos evaluado con unos, oiga, corrígeme si me equivoco, 700, 800 puntos, nos habíamos autoevaluado con 800 puntos, y ellos, después de que estuvieron en la isla y evaluaron toda la documentación, nos aumentaron unos 110 puntos. O sea que salimos muy bien, sobre 1000, es para sentirse orgulloso. Esto fue en julio de 2013. Ahora, en septiembre de 2013, en la conferencia, un año después, en la conferencia de geoparques en Cilento, en Italia, nos comunican que resulta que como nosotros habíamos propuesto que los límites de nuestro geoparque terminaran al borde de la isla, que no podía ser. No podía ser porque coincide con los límites de la reserva de la biosfera. Pero nadie nos había dicho nada. Eso fue nuevo. De hecho, marcamos un hito, tú que estás preparando candidatura, fue un hito en la red europea de geoparques. Nunca se les había dado el caso. O cuando se dio, pues no importó. Pero en nuestro caso sí importaba y sí les importaba. Porque UNESCO no quiere, es una forma un poco ruda de decirlo, ¿vale? Prefiere que no coincidan los límites de un geoparque con los límites de una reserva de la biosfera. Y nos dejaron, yo me quedé paralizada, digo, pero no nos puede hacer esto, o sea, a mí me paran en la calle, en el supermercado, ¿cuándo sale lo del geoparque? ¿Qué le digo yo a la gente? Acuérdense que en el Hierro somos pocos y nos vemos y nos conocemos y la gente estaba interesada, lo hicimos firmar un tal, estaba en el súper con su bolsa que le habíamos regalado en la pañada y cosas de esto. Digo, pues lo hacemos más grande. Tenemos unos fondos submarinos espectaculares y una geología submarina que además se les saca provecho. Y efectivamente, no sé si ustedes desde ahí apreciarán el borde azul. Es el límite nuevo, son 2 millas marinas a la redonda. ¿Vale? Y ahí incluimos todo. Tanto los fondos geológicos como la importancia a nivel etnográfica, histórica que existe y la relación del hombre y el mar. La pesca, los hornos de cal en el Hierro están cerca de la costa, porque en el Hierro no había cal, venía la cal de fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo valoramos. Y ahora lo contamos, que es lo más importante. Aquí vuelvo atrás, porque quizás no conozcan las diferencias entre un geoparque y una reserva de la biosfera. La reserva de la biosfera es una figura más compleja. Un geoparque es una figura legal, que no es una figura legal de protección del territorio. Se adapta a las leyes o a las normativas de cada país. Por eso es como muy maleable en el sentido de que si en un territorio existen ya figuras de protección, no las altera, simplemente las adopta. ¿Vale? Eso es importante porque inclusive en el Hierro tenemos casi el 70% del territorio protegido. Hay diferentes figuras, desde paisajes protegidos, monumentos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, ahora mismo, bueno, ayer, se han desarrollado diferentes reuniones. Una fue hace una semana y media más o menos en Madrid, con territorios, geoparques y reservas de la biosfera. Es un tema de estudio, un tema que está ahorita mismo sobre la mesa, calentito. Y ellos quieren comprobar que un geoparque y una reserva de la biosfera pueden funcionar bien en el mismo territorio. Y yo les voy a decir lo que opino. En el caso del Hierro, porque cada caso es muy particular, y ahí tienen que ver mucho las voluntades. En el caso del Hierro, la reserva de la biosfera y el geoparque van de la mano. Es como un matrimonio. En materia de sostenibilidad y en materia de medio ambiente, etcétera, 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 la reserva de la biosfera tiene mucho más recorrido, más experiencia. Nosotros tenemos más experiencia en otro tipo de recursos y luego lo que hacemos es combinar. ¿Vale? Trabajamos muy bien, no tenemos ningún tipo de problema, de hecho nos aprovechamos de foros, de ferias, de todos los lugares donde podemos hablar del Hierro,
lo hacemos. Y vamos de la mano. Es que al fin y al cabo, la Reserva de la Biosfera y el Geoparque son dos figuras, dos nombres que nos ponen en el mapa y que uno y otro nos complementan y nos representan. Y al fin y al cabo no son más que uno, el Hierro y su gente. Y nos sentimos orgullosos de tener las dos cosas. Y eso es lo que es la Reserva de la Biosfera y el Geoparque del Hierro. Aquí, bueno, esto fue uno de los primeros mapas que preparamos. Aquí se ve detenidamente, tenemos geozonas, geositios, aquí lo ven mejor. Las zonas más claritas son geozonas y luego los rojos son los geositios submarinos. Esto nos distingue y nos diferencia de muchísimos geoparques en el mundo, porque además en el Hierro, como hablamos, uno de los recursos turísticos o de los productos turísticos realmente maduros, bien posicionados en el mercado desde hace muchísimos años, es el buceo. Especialmente en el Mar de las Calmas, que se pueden hacer inmersiones durante todo el año. Y eso pues es debido a la orografía de la isla, a muchísimas circunstancias pues, que nos permite hacer y explotar esta actividad de esta manera. De hecho, más adelante les voy a mostrar algunos geosites submarinos. Entregamos el informe y en la reunión de primavera de 2014 se evalúan todos los informes con los nuevos límites, los geosites, las geozonas, etcétera, etcétera. Perdón, se evalúa la ampliación y después nos piden un segundo informe. Díganos qué geosites tienen, qué geozonas, explíquense mejor, etcétera. Ya estamos un poco, hombre, que lo hemos hecho todo lo que nos han pedido, pero bueno, no nos rendimos, seguimos adelante. En 2014, en la Conferencia Europea de Geoparques en Alemania, se evalúa nuevamente el segundo informe con todo esto que ven aquí. Y en septiembre de 2014 se celebraba, esta cada 2 años únicamente, la Conferencia Internacional de UNESCO sobre Geoparques. Esta era organizada por UNESCO, no por la red. En Stonehammer, en St. John, en Canadá. Y aquí, pues afortunadamente ya nos dieron el certificado como geoparque. Vinimos muy contentos. Aquí pues ya el Hierro tiene su propia estrellita, como la ven, y todos estos son geoparques europeos. Ya figuramos en las páginas oficiales, en los carteles y en toda la información que se genera en la red a nivel cruzado. Ya asistimos por primera vez como geoparque a las primeras jornadas de puertas abiertas del Comité Español de Geoparque. En España somos 10 geoparques en la actualidad y el Hierro es la primera isla española en ser geoparque y por el momento el único en Canarias. Después, fíjense lo mucho que nos tenemos que mover para continuar. Fuimos a estas jornadas, después fuimos a Azores a un workshop, aquí ya nos invitaron como geoparque volcánico, donde se pone en valor también el hecho de no solamente la geología, sino la parte de promoción como destino turístico, geoparque destino turístico. Canarias, Islas Canarias es un paraguas muy fuerte y hay que sacarle provecho. Y el Hierro está bajo ese paraguas. Y ahora mismo es importante para el Hierro, como territorio, como economía, etcétera, 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 que hasta la fecha es el único geoparque, porque reserva de las biosferas hay más. ¿Vale? Bueno, esto es un poco aglutina, pues más o menos lo que significa ser geoparque, marca la diferencia definitiva con el modelo de gestión del resto de las Islas Canarias. Es el paraguas que agrupa todos los proyectos que se están haciendo o que se están por hacer en la isla o que ya se han hecho y procuramos ponerlos en valor, darlos a conocer. Vamos a los colegios, contamos cosas, invitamos a los niños. Hemos creado zonas infantiles en nuevos centros turísticos que hemos abierto, centro de interpretación geológico, centro de interpretación vulcanológico,
tenemos actividades especiales para niños y todo esto. Favorece el intercambio de estudiantes y profesores con otras regiones que disfrutan de un patrimonio geológico singular. Si tienen la oportunidad, los que no han ido al Hierro o no van en el grupo que va dentro de unos 10 días, vayan, porque les va a encantar. Dentro de la red, en la red favorece mucho porque no es solamente a nivel europeo, es a nivel mundial, a nivel global, y favorece la apertura del territorio participando y compartiendo estos conocimientos y experiencias con otros geoparques. Las relaciones y trabajar con la UNESCO y otras organizaciones internacionales siempre, no solamente a nivel personal, sino a nivel de región y a nivel de contactos, pues es muy interesante porque se gana muchísima experiencia y bagaje para continuar o para seguir adelante o sacar adelante y contribuir con otras islas que tengan interés en seguir los pasos como geoparque. Bueno, aquí pues más o menos lo mismo, la puesta, lo que es la puesta en marcha del geoturismo, que es un término nuevo nuevo relativamente, que se está dando a conocer, y es que la gente cada vez tiene más interés por saber dónde vive, o sea, qué es lo que está pisando, ¿no? Y aquí, miren, aquí tiene, esto era un ejemplo que había citado antes, en los proyectos pioneros que pueden contribuir y ayudar. Gorona del Viento, no voy a entrar mucho en el tema, pero la central hidroeólica ha sido un proyecto de referencia a nivel mundial por poder autoabastecer a la isla de energías limpias, renovables. Hemos recibido delegaciones de muchísimas partes del mundo, desde Indonesia, Isla de Pascua, de sitios súper lejanos, de sitios cercanos, porque es una alternativa de futuro. Y la verdad que también, inclusive tienen firmado un acuerdo, esto porque, vamos, muchas veces voy y les cuento también un poco a ellos cuando están interesados, con la Universidad de Berlín, y viene gente a estudiar y se interesan. Inclusive cuando están en el Hierro, pues ya después se integran, si organizamos senderos y todo este tipo de cosas. Y lo mejor es que regresan y además nos recomiendan. Ahora, un volcán de oportunidades. Ya les conté cómo llegamos a ser geoparque y ahora les voy a contar qué ha pasado después de ser geoparque. O mientras tanto que íbamos siendo geoparque. Uno de los recursos que hemos puesto en marcha hace menos de un año ha sido el pasaporte del Hierro. Es simplemente un documento que la gente también se lo lleva después a modo de souvenir y que cada vez que visitan uno de los 9 centros turísticos o de visitantes del Hierro, entre los que está el centro etnográfico, el centro vulcanológico, el centro geológico, el Ecomuseo de Guinea y el Lagartario, el árbol Garoé, el centro de interpretación del árbol Garoé, el Hulan, etcétera, la Peña, entre otros, van poniendo un puño. Cuando lo completan, pues se llevan un recuerdito, un regalo. ¿Vale? Se han vendido cerca de 7.000 pasaportes en menos de un año. Para nosotros es bastante. Este es el nuevo centro geológico, está abierto en un antiguo casino en el pueblo del Pinar. El Pinar está en la zona sur y hace 4 años o 5 años no había ningún centro de visitantes. Este era el antiguo casino, estaba prácticamente abandonado, o sea, se hizo una obra y se quedó un salón allí y se convirtió en depósito de todo el mundo. Sacamos todo lo que había allí y en el momento que los evaluadores nos dijeron necesitan un centro geológico, dijimos pues ponemos y conseguimos montarlo aquí. Y de hecho, es curioso. ¿Saben lo que es un mentidero? Bueno, en los pueblos está la plaza del pueblo y normalmente allí se sienta la gente mayor, la gente que ya está jubilada, a contar historias. Y siempre se dice que en los mentideros es donde más se pesca, donde más se caza, porque bueno, a contar mentiras, ¿no? Y este casino está situado ahí. Y es gracioso porque la gente del mentidero ya no dice, el casino, sí, eso ahora es lo de las piedras, eso de las piedras. O sea, es importante
Porque si la gente de un lugar no hace suyo lo que se hace, no tiene ningún valor. Es mejor no hacerlo. La gente tiene que querer las cosas. Y en este caso ha sido así. Y se sienten orgullosos de que eso esté abierto, que esté bonito, les gusta, suben, preguntan. Está bastante bien. Acertamos. Tuvimos la oportunidad de abrir el primer tubo volcánico visitable en el Hierro. Tenemos muchísimos, pero es muy peligroso entrar si no tienen las medidas de seguridad oportunas. Inclusive puede llegar a ser desafortunado, así que es mejor no arriesgarse. No les digo nada, miren la cantidad de gente que tenemos en simplemente abrir unas rutas. Está abierto todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, también eso es importante, hay una constancia en los horarios y la gente no se siente decepcionada cuando va y ahí está cerrado. Estas obras, esto que yo les estoy comentando, surgió después o en paralelo con la candidatura a Geoparque. Hacer obras desde el punto de vista público es un dolor de cabeza, la burocracia es tremenda. Y la verdad que creo que hemos conseguido afortunadamente el poder invertir el dinero de una manera apropiada, siguiendo la filosofía y siendo consecuentes con un proyecto que es de gran envergadura. Son obras menores, son obras pequeñas, pero han sido acertadas, sin grandes inversiones, no hace falta. Yo creo que es más ponerle sentido y corazón, pero sentido, más sentido común, al hacer este tipo de cosas. Otra obra que se hizo, también, esta es más o menos, no es tan pequeña, es el Centro Vulcanológico. Este se inauguró hace, todavía no tiene un mes. Está sobre un terreno que estaba completamente degradado. Antiguamente era lo que se conoce como una machacadora, una explotación de áridos y se fabricaban bloques. Y no se hizo obra. Esto de aquí abajo era una especie de nave industrial y este era el tanque del agua. Y aquí dentro, hemos puesto estas exposiciones. Todo es tecnología de última generación, desde Kinetic a, bueno, aquí hay gente que lo ha probado ya. Otras obras, estas no son fotos de antiguas. Otras cositas que se han hecho es recuperar esto, se llama la Cueva de la Pólvora. Y es donde estuvo la primera ermita cristiana en la isla del Hierro. Esto que ven aquí, estos muros, pertenecen a esa ermita. Y es un bien de interés cultural que estaba absolutamente abandonado. Con un poquito de dinero y un poquito de trabajo, se ha recuperado y aún, bueno, falta un par de detalles ya para abrirlo al público, no falta mucha cosa. Y es una cueva, que al fin y al cabo es un valor geológico importante y que tiene una historia detrás y resulta interesante y el por qué está ahí la cueva, etcétera. Ya cuando vayan se los contamos. Y luego aquí también está la fuente de Isora. La fuente de Isora es más bien un bien popular. La gente no tan mayor tiene recuerdos de ir a la hora de la fuente de Isora. Y es un lugar de verdad espectacular, tiene unas vistas increíbles. Y nos podemos hacer una idea de lo que costaba ir a por agua en el Hierro. Otro de los recursos, otras de las formas de explotación de los recursos que tenemos son los eventos deportivos. Nos aprovechamos de esa orografía, de la naturaleza, de la conservación, de esos escenarios espectaculares con los que contamos para realizar, y de hecho se crearon, eventos que atraen muchísima gente a la isla del Hierro. Uno de los más antiguos es el Open Photoshoot, que es un concurso abierto, competición abierta de fotografía submarina, abierto internacional, y es de gran calidad, vienen campeones del mundo a participar. De hecho, desde el año 2012 hemos creado la categoría de geofoto submarina. Nuestro logotipo, aquí se le llama
Es que estábamos antes hablando de eso. A ver, nosotros la conocemos como Sanjora, y aquí se le llama verode, oreja de gato, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, y cuando lo ven, es una planta increíblemente resistente y además tiene lo que tiene que tener para salir allí, porque solo crece en la lava, como pueden ver. Pues eso es el símbolo de nuestro geoparque, porque creemos que la población del hierro es así, como una Sanjora. O como una Sabina, nos adaptamos al viento. Bueno, esto es para que vean algunos de los geosites submarinos que se ponen en valor cuando vamos. Miradores, ruta de miradores, la maceta, piscinas naturales. No tenemos grandes playas, no tenemos unas canteras, pero tenemos unas calas preciosas. Esto es la Cueva de las Palomas y esto es una ruta geológica. Esto para los geólogos es algo muy interesante. Esto es una falla de espejo. Yo no sabía lo que era. Se los digo de verdad. Y Olga y yo nos pasa lo mismo. Nos llevan allí. Es que esto es. Y nosotros, una pared. Pero es verdad, es verdad. Y lo importante es que cuando nos lo explicaron, ya hemos sido capaces de contárselo a otra gente que tampoco sabe lo que era y que no va a ir ahí a pintar el nombre, a rayonearlo, a tallar o a lo que sea. Aquí vamos a poner una mesa interpretativa y la vamos a dar a conocer para difundir ese aprecio que Olga y yo le hemos ganado a la falla de espejo después de que finalmente entendimos lo que es. Esto es uno de los geosites submarinos. Bueno, todas las fotos que ven están incluidas y es una forma de promover nuestros fondos marinos. Esto tampoco sabía lo que era, me parecía bonito, pero no sabía lo que era. Y ahora mandamos a la gente a ver el dique a cielo abierto en el camino de Minama o en el mirador. No tiene que bajar solo desde el coche, lo puedes mirar. La playa de Altamaduste y aquí está la cueva del barco, de los barcos. Bueno, que estaba. Ya contamos que había una cueva de los barcos y se desplomó. El turismo, eso es lo que tiene el turismo, es muy versátil. Se puede contar lo que hay, lo que habrá o lo que hubo. Esto también es muy espectacular. El mirador de la Peña, la fuga de Gorreta, está aquí, los diques, y siempre me preguntaba qué serán esos colores, y la gente no los preguntaba en el Ecomuseo de Guinea, ¿por qué la montaña se ve así como una tarta? Ya somos capaces de enseñárselo. La gente que trabaja en el Ecomuseo de Guinea se ha estudiado por voluntad propia, y bueno, porque ahora ya que somos geoparque, hombre, no quieren quedar en feo, ¿no? Cuando vayan seguramente que se los van a poder contar. No con un lenguaje exquisitamente científico, pero lo podemos explicar, y cada vez mejor. Este, para el que no lo sepa, por récord Guinness, tiene certificado el hotel más pequeño del mundo. Punta Grande, el hotel de Punta Grande, Las Puntas. Es un lugar bastante espectacular. Y los Roques del Salmor. Vestigios del megadeslizamiento del Golfo. Aquí lo pueden ver desde el mirador de Ginama. El poblado de Guinea. En el poblado de Guinea también hemos hecho cositas. Antes se hacía una ruta guiada para solo 4 casas y se explicaba, estaba muy bien. Pero hemos habilitado casi 20 de todo el poblado. Y ahora cuando lo visiten, pueden hacer la ruta hasta las 4 casas y luego se les da tiempo libre para que puedan pasear a su gusto, hacerse fotos, compartirlas. Antes estaba prohibido, me parece tonto, porque compartan el Facebook, eso es bueno, y Twitter. Esta foto
se organizó un concurso, Phototrek, el año pasado, fue la primera vez que se hizo y tuvo un éxito tremendo. Imagínense lo que significa esa divulgación a través de redes sociales para un destino turístico como el Hierro y recién estrenados Geoparques. Esto nos gusta, lo vemos, cualquiera. Yo, mi madre, mi tía, vamos allí, ¡ay, qué bonito! Y hacemos las fotos y lo compartimos. Imagínense lo que experimentan luego de que saben lo que es o porque eso está ahí y cosas así. Bueno, esta la puse para contarles que todos los años hacemos, también desde el 2012, un encuentro regional de senderismo y cada vez tienen más éxito. De hecho, tematizamos en muchas ocasiones los senderos y contamos el por qué ese sendero está allí en el Hierro. Toda la red, que son más de 200 kilómetros de senderos, están señalizados según la normativa europea y además lo más importante es que está trazado sobre caminos tradicionales. La diferencia la riqueza de la flora en un territorio tan pequeñito es absolutamente impresionante. Simplemente con el coche en 5 minutos, lo que te da para circular en 5 minutos, que no hay tráfico, te cambia el paisaje como si estuvieses viendo postales. Otro de los eventos que tenemos desde hace muchos años es la concentración de parapente. Se dan las condiciones óptimas para practicar este deporte. De hecho, en ocasiones, miembros de la selección de parapente acrobático van a entrenar en el Hierro. Y les garantizo que es un absoluto espectáculo. También otro evento que se creó paralelo a todo esto ha sido la travesía del Mar de las Calmas nadando sobre volcanes. Esta travesía el año pasado se abrió la distancia que va del Faro de Orchilla a la Restinga. En 2 horas se agotaron las plazas. O sea, está cogiendo muchísima fuerza. Concentración de parapente. Gracias. ¿No? Pero agua. Agua. Bueno, entonces, si no les importa, tenemos para hacer preguntas media horita y creo que deberíamos aprovecharla. Antes de darle paso a las preguntas, me gustaría, no sé si lo dije al principio, pero por si acaso tengamos que salir a la carrera, quería darle las gracias lógicamente a Verónica y a todo el equipo de Geoparque del Hierro que hayan venido a contarnos esta charla aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para todos nosotros, ¿no? En nombre de todos los profesores y de los alumnos, pues muchas gracias. Muchas gracias por invitar. Y entonces, pues nada, darle pie al turno de preguntas. Yo hago de moderador si quieres. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, agradecer que felicitarte de la intervención. Te suelto las 2 preguntas y la primera es, me gustaría saber cuáles son las ventajas, sobre todo económicas, que tiene la importancia del ser geoparque, ¿no? Porque muchas de las intervenciones serán muy costosas, ¿no? Más o menos saber si reciben subvenciones, de dónde viene ese dinero. Y la otra pregunta, también saber si tienen idea de intervenir o poner en valor nuevo patrimonio geológico o geográfico, si eso es dinámico o si el ser geoparque ustedes ya presentaron el proyecto con el patrimonio geológico inventariado y es firme y no se puede modificar o añadir o poner en valor ¿Escucharon la pregunta atrás? Para darle un micrófono al siguiente. Bueno, con la respuesta yo creo que Vale, porque si no tenemos un micrófono, si no se escucha la pregunta, pasamos el micrófono y entonces pues se escucha. Con la parte económica. Esta candidatura, pues, o el ser geoparque, en nuestro caso,
funcionamos en cierta forma con el presupuesto del Cabildo del Hierro. ¿Por qué? Porque si todos somos geoparques, las actividades que se hagan desde el medio ambiente o que se hagan desde turismo o que se hagan desde educación, etcétera, 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 ya están dentro del mismo marco presupuestario que tiene el Cabildo. Lo que hacemos es que en casi todas las oportunidades adaptamos las actividades. Por ejemplo, en cultura, en educación y juventud y deporte tienen un dinero que era para realizar actividades juveniles y han hecho el GeoHierro Joven, y es un sello que se ha creado a raíz de la candidatura en la que se invierten para actividades y se les pone el puntito geológico, ¿vale? Luego, por otro lado, también existe la posibilidad y existe diferentes fuentes de financiación a través de proyectos internacionales. Antes de empezar la conferencia, le estaba comentando a Tino que ya nos han invitado a participar en un proyecto que es a nivel internacional con otros geoparques, con fondos FEDER y fondos de la Interred. Eso es una forma de financiación. Las actuaciones que has visto o que han visto se han realizado con diferentes fuentes de financiación. Justo cuando empezamos con todo esto, en Canarias todas las islas tenían un presupuesto dentro del marco del Plan de Competitividad Canarias una Experiencia Volcánica 2. Hubo islas que lo invirtieron en folletos, en fichas, en cosas así, y nosotros hemos hecho las inversiones dentro del marco de ese mismo plan de competitividad, encajaba a la perfección con lo que nosotros necesitábamos, que era el centro geológico, el vulcanológico lo financió dentro del mismo boletín oficial que les mostré, estaba dentro de esos planes, entonces ellos financiaron una parte, luego solicitamos REINDU, nos vamos, adaptamos la inversión a la consecución del proyecto. Perdón, No, la pregunta No, geoscience. los geoscience, sí. El inventario geológico, sí. De hecho, el geoparque estamos en continua actividad. Tenemos que reportar cada 6 meses, hacer un informe muy denso. Bueno, en realidad es muy escueto porque es una hoja, pero hacemos muchísimas actividades. Afortunadamente en el Hierro, desde diferentes áreas o inclusive las iniciativas privadas cuentan. Si un ayuntamiento organiza, por ejemplo, que organizó la Noche de los Volcanes, es una actividad que se está haciendo dentro de los geoparques en las mismas líneas de actuaciones que tenemos y dentro de nuestro marco de actividades. No tiene que ser que el geoparque financie todas las actividades para tomarlas en cuenta. La idea está en ponerlas en valor, compartirlas, darlas a conocer, informar a la gente de que eso se va a hacer, es simplemente por citarte un ejemplo. Y con respecto a lo que tú estabas comentando, pues sí, claro que podemos seguir inclusive creciendo, pero lo ideal no es tener muchísimos geositios. Lo ideal es que lo que tengas lo explotes consecuentemente. Porque de nada te vale tener un geositio turístico, porque también es científico, en un sitio inaccesible, o en un sitio donde no te puedes aparcar, o en una curva en una carretera. Ay, mira qué bonito el domo ese y te estallas, ¿no? O sea, hay que ser, por eso es la importancia que hay entre el equipo. Vamos a la falla de espejo y Pepe, ¡wow! La falla de espejo, porque él lo ve con los ojos científicos y Olga y yo vemos una pared. Ajá, que le cuento yo aquí a la gente. ¿Entiendes? Esa interacción es lo que yo creo que hace interesante esta experiencia. Bien, chicos, por favor, le pueden pasar la... Hola. Sí, sí. ¿En qué ámbito han notado una mejora después de la apertura del geoparque? ¿Político, económico? Bueno, yo creo que ha sido un poco de todo. Vale, de todas formas, es válido decir que nosotros venimos funcionando como geoparque sin saberlo, desde hace muchísimos años en el Hierro. Y el certificado lo recibimos en septiembre. Yo creo que ha sido, bueno, estoy segura, ha sido una combinación de muchos factores que nos han beneficiado. El volcán, la erupción del volcán, puso al Hierro en el mapa. Gorona del Viento puso al Hierro en el mapa.
El buceo siempre ha estado en el mapa como producto turístico diferencial en Canarias. Y el geoparque, una vez más. Eso ha contribuido a que se genere este interés. Es que si no fuésemos geoparque yo no estaría hablándoles de esto. A lo mejor ni siquiera estuviese aquí. Entonces sí, ha contribuido económicamente, inclusive nos ha ayudado en el impulso de la promoción como destino turístico y geoparque, en la proyección que tenemos a nivel nacional, regional e internacional. De hecho, cuando yo empecé de consejera, la primera vez que soy política, me conseguía con muchísima gente que me decía: hasta que me faltas el hierro. Y ahora ya la gente tengo que ir al hierro. O sea, yo creo que hemos tomado conciencia de que el hierro es diferente, o la gente ha tomado conciencia de que el hierro es diferente y quieren ir. Y afortunadamente, bueno, no tengo el gráfico aquí, pero lo hago con las manitas. 2012 estamos así, 2013 un poquito más y 2014 así, según el ISCAR. Con lo cual, como destino secundario, toda la gente que va al hierro, para el que no lo sepa, o va desde Gran Canaria o va desde Tenerife. Con lo cual siempre estamos como destino secundario. Gracias. Aquí trae una pregunta, después de su primero, Francisco Javier, pasan para atrás. A ver, sí, habla, a ver. Yo fui el año pasado y me quedé, la zona que más me gustó fue la zona del Lagial, que uno puede ir por el sur y tal. Me gustaría saber porque allí habían hornitos, calderas, conos volcánicos. Me gustaría saber si eso se ha introducido dentro del geoparque de alguna forma, algún camino, algún sendero, algunos paneles explicativos, en definitiva de eso. Bueno, se han hecho mejoras me imagino que has ido hacia la parte de la Restinga, Cala de Tacorón, por ejemplo. No, si Claudio me ayuda... Vale, La zona de bien. Machacadora por encima. Sí, eso. Bueno, si es la parte alta del Lagiar, por la olla de los Roques, según conozco yo la ruta de Claudio, Esa misma. pasar por medio del Lagiar sería lamentable porque contribuiríamos a su destrucción. Hay que ser precavidos en ese sentido. Se han rediseñado las rutas. Ese mapita que les enseñé, que tenía los geositios, es un principio, ¿vale? Vamos a seguir trabajando, procuraremos distinguir los geositios con QRs o con... Estamos estudiando que nos los podamos permitir por un lado, y luego por otro lado que no sea panelar de la Isla del Hierro, porque ya no disfrutarías de las Lagiar ni disfrutarías de... Además, económicamente sería hasta inviable. Pero por otro lado, se han hecho 2 centros nuevos que te ayudan perfectamente a entender y a interpretar el paisaje que ves hasta desde el coche. También tenemos que pensar en todos los públicos. A ver, en el centro vulcanológico se explica perfectamente desde todo lo que son productos volcánicos, tipos de colada, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el centro geológico inclusive hay muestras que puedes tocar, diferenciar lo que es una pajoejoe de una AA, un guijarro, así, ¿vale? Entonces está perfectamente explicado, inclusive lo que estaba comentando, gente que no tiene ni idea de lo que estaba viendo, pues ahora tiene esas herramientas que puede utilizar. Y en coche, por ejemplo, bajando hacia Tacorón, se han hecho unas obras en la carretera con apartaderos, donde los apartaderos de por sí ya tienen formaciones geológicas tan evidentes que te paras a verlas. Y sí, pensamos hacer algo, pero todo su tiempo. Bueno, yo hablo alto también. No, pero no te oyen atrás. Sí. Yo tengo 3 preguntas sobre Corona de Viento. En primer lugar, quiero saber si vosotros desde el Ejecutivo consideráis que el proyecto ya está finalizado o que le falta mucho por acabar, ¿no? Segundo, ¿qué papel juega dentro del geoparque?
Y tercero, ¿qué formas hay de visitarlo allí in situ? Si de una forma más científica, en lo que es el proyecto y las instalaciones. Gorona. Eso es. Vale, a ver, voy a hacer una pequeña inciso. Gorona del Viento es una empresa público-privada, ¿vale? Tiene sus socios privados que son Endesa. Y lo demás, ITC, O respóndela tú, Pepe, que... Un tercio cada uno. No. Bueno, Es una empresa pública mixta. El único capital privado es Endesa, que está en minoría con 10%. En cuanto a si está operativa, pues efectivamente está operativa. Como me imagino que sabrás, y creo que incide bastante en la pregunta, tiene un parque eólico de 11,5 megavatios, me parece, y ahora mismo pues está operando el parque en función de la demanda de nuestra isla y la disponibilidad que nos da la red eléctrica. ¿Vale? En cuanto a las turbinas, pues cuando se nos permite también turbinamos, ¿no? Y o sea que la central está... Ajá, o sea que la efectividad del proyecto ahí está, la obra está terminada, los dos embalses, tanto el superior como el inferior, y luego la otra... yo quería saber qué papel juega dentro del geoparque del conjunto, es decir, si ha sido muy importante a la hora de abastecer la isla. Es decir, ¿lo habéis venido mucho cuando habéis ido o no? En lo que actualmente Bueno, sí, o sea, no ha sido un pilar fundamental como tal, pero se ha tomado como ejemplo. De hecho, el uso del territorio, pues el depósito superior es una caldera natural. Y eso es un claro ejemplo de aprovechamiento de territorio. Por otro lado, la orografía que nos permite hacer el bombeo, el salto hidráulico. Y por otro lado, cuando vamos todas las conferencias que yo nombré, siempre procurábamos llegar, porque no es fácil, a conseguir ponencia oral, ¿vale? Una presentación oral. Y de hecho en Canadá hicimos la presentación de Corona del Viento. ¿Las instalaciones cuando vas allí se pueden visitar? Se pueden visitar si ya tienes el contacto, si tú quieres, después de que terminemos, te damos los contactos de la persona que se encarga de organizar esas visitas y hacen visitas más técnicas y visitas un poquito más ligeras, ¿no? Porque es lo mismo de antes. Va ahí cualquiera y ve, pues sí, como molinos, ¿no? Que están por todos sitios. De cualquier manera, se ha sido un revulsivo en lo que ha sido mediáticamente ha tenido unas repercusiones que han acaparado y ha tenido un efecto de llamada también importante. Que evidentemente el geoparque también ha sabido aprovechar y acaparar las sinergias, porque la verdad que ha venido muchísimo, ha fomentado muchísimo el turismo científico tecnológico, y ese turismo científico tecnológico con el geoparque queremos que sea geoturismo. Vale. Eso es a lo que me refería, si planteáis sobre todo desde el turismo, aprovechando que estás aquí, si planteáis un turismo más científico, digamos, ¿no? Sí. No en general, que da igual lo que la idea. No, de hecho, desde el punto de vista turístico, pues te adaptas. Si necesitas una persona que sea más experta, que sea experta en una materia específica, como por ejemplo Corona del Viento, pues nosotros los ponemos en contacto con las personas apropiadas dentro de la central para que ellos técnicamente te expliquen el proceso de turbina, el proceso de no sé cuánto, te enseñan las instalaciones y todo lo demás. Y sí, efectivamente, o sea, Corona del Viento con geoparque o geoparque con Corona del Viento. Es que es el hierro, vuelvo y te digo. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Tony, pega la boca. No, yo chillo. Sí. ¿Me oye? ¿Me oye? A ver, ahora dos curiosidades que tengo respecto a la primera, respecto a la información esa que estaba en las gavetas en la fase de preproyecto. A mí me interesaría mucho saber si se va a hacer disponible, si ya está disponible públicamente. Y la segunda, esa imagen de los dedos creciendo con respecto al turismo que va llegando a la isla. A mí me gusta que eso sea así porque permite el crecimiento socioeconómico de la isla, pero
también me da miedo, un poco de miedo, por si el crecimiento llega a ser excesivo. Antes estábamos hablando de cifras y sabemos que una población de unos 10.700 habitantes Sí. están recibiendo 2.000 y pico turistas por semestre. Eso es mucha gente, proporcionalmente. ¿Hay alguna protección o se piensa desde el Cabildo en alguna protección ante la eventualidad de que se cargue el ley? Bueno, para responderte tu primera pregunta, con respecto a... fue una manera de decirlo, ¿no? Están en la cabeza, una manera de decirlo. Supongo que dirigiéndote al área del Cabildo que tengas interés o al Cabildo en sí, es una institución pública y sería cuestión de saber específicamente qué es lo que te interesa, pues ya desde el organismo, la persona responsable del área te da respuesta. Y con respecto a la segunda parte, a ver, desde fuera ustedes tienen unas perspectivas o una visión, pero los que vivimos allí tenemos otra, ¿verdad? Si en proporción tú cuentas los millones de turistas que llegan a las otras islas, que no son La Gomera o El Hierro, porque no tenemos aeropuerto internacional, es mucho mayor que la proporción que tú estás hablando del Hierro. También tomamos como referencia los errores que se han cometido en las islas. Y por otro lado, no tengas miedo, porque nuestras infraestructuras son una barrera natural como para no masificarnos. Nuestro aeropuerto es así. Solamente aterrizan ATR. Y Vinter muchas veces pues no sale porque necesita el avión para irse a La Palma, o sea, hablando claro, por decir una isla, ¿vale? No, y por otro lado, la población en general, o inclusive vamos a hablar de empresarios, que serían los impulsores en ese sentido, no estamos apostando por turismo de masa, no queremos turismo de masa, somos una isla diferente, en todo el sentido, diferente, no tenemos un puerto en la capital, no recibimos vuelos internacionales, no tenemos sitios para turistas. Nosotros en El Hierro no tenemos un lugar donde tú dices, no, los turistas van a... No, todos vamos a todos. Porque inclusive, y lamentable o afortunadamente, no sé, eso según quien lo vea, hasta en La Gomera ya todos los turistas van a San Sebastián o a Valle Gran Rey. Y se aglutina y se conjunta, o en el tour del día los llevan con el estómago del revés por esas carreteras para llegar al Garajonal y vuelta otra vez. O sea que en El Hierro y estamos muy protegidos también. Bueno, yo tengo un terreno, no me puedo hacer una casa. No creo, no, por lo menos no es muy inmediato. Va a tener la fortuna, los canarios van a tener la fortuna de tener El Hierro para descansar. Otra pregunta. Sí, como vi que nadie levanta la mano, igual soy el último. No, todavía no, todavía puede. Vale, bueno, sí, me tocará que es más alto. Sí quería empezar, Verónica, felicitando. Yo sé que está en peligro de extinción ahora mismo en España felicitar a un político, pero a mí me gustaría hacerlo personalmente a ti y a tu equipo. No quisiera llevar esto a la política, pero sí quisiera hacerlo. Tú sabes que nosotros somos testigos excepcionales de este paso, de este intervalo. La primera vez que llevamos a nuestros alumnos al Hierro fue en 2010, la erupción fue en 2011 y este será el quinto año que vamos. No hace falta una introducción para que nos convenzas de cuáles son los valores del Hierro en este escenario de geografía, porque los conocemos sin duda alguna, y hemos visto, por eso te decía lo de la felicitación, hemos visto el avance en la isla del Hierro desde el punto de vista de la puesta en valor, de la interpretación de esos recursos. Entonces, en ese sentido sí me gustaría felicitarte a ti y a tu equipo en todo lo que se está haciendo. La isla del Hierro, desde mi punto de vista, la estrategia turística funciona muy bien porque es una isla que funciona en red. Si tú lo decías muy bien, el Hierro es el Hierro y su gente, ¿no?
tienes red de senderos, tienes Reserva Mundial de la Biosfera, esas marcas, esas huellas que tú decías que por lo que se ha conocido el hierro en el mundo. Entonces, Geoparque, aquí tenemos un patrimonio mundial de la humanidad en geología que es el Teide. Tenemos el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote. Entonces, Geoparque, yo no sé si la gente lo está valorando. Que el hierro haya conseguido esa calificación es extraordinario para Canarias. Es decir, en ese sentido, ustedes son la marca turística de Canarias. Entonces, es que has ido contestando un poco lo que yo tenía en mente, porque creo que eres consejera de transportes también. Sí. Entonces, ahí hay un... Y comunicación. Sí, entonces, los canarios, teniendo el Teide, teniendo volcanes por todos lados, porque ¿qué nos lleva al hierro? Entonces, el mercado, te quería preguntar si hay estrategias, ya que el hierro está en el mapa, empezó con el proyecto Corona, la energía sostenible y todo eso, si hay estrategias o piensas en esa difusión internacional. Es ese segundo aeropuerto, tendrán que pasar por Gran Canaria o por Tenerife los que lleguen, ¿no? Y ese turismo que puede beneficiar mucho al hierro científico o culturalmente que van buscando, que después ya son otras las cuestiones por las que atraen la tierra de hierro y los herreños, ¿no? Pero si hay alguna estrategia, sí te quería preguntar, a nivel internacional, ya que tienes el punto en el mapa, si han pensado en eso o están empezando. No, de hecho a nivel internacional, como destino turístico, se nos conoce, como dije antes, por el buceo. Desde hace muchos años, el Mar de las Calmas ha sido el escenario del Open Photo Sub, pero adicionalmente a eso, no solo en ese evento, que ha sido el trampolín para dar a conocer esos fondos, son las virtudes que ofrecen los fondos en sí mismos. De hecho, un día me preguntaron, ¿pero qué diferencia hay entre el Open Photo Sub de Lanzarote y el del hierro? Y digo que el del hierro se hace en el hierro. Es que es la diferencia que hay. Por cómo son sus aguas, porque tienen una visibilidad de hasta 40 metros, una cristalinidad impresionante, etc. Para no irme por las ramas. Eso ya se conoce a nivel internacional en ese ámbito. ¿Es muy elitesco? Sí. Pero bueno, voy aislado ahí con mi amigo que antes me preguntó si teníamos miedo de llenarnos de turistas. Sí, es elitesco. Al hierro va la gente que no quiere ir a un todo incluido, sol y playa, vuelta y vuelta, disfrutan de otras cosas, huyen de eso. Es un sitio diferente. Y nosotros tenemos que vender eso, que somos diferentes. Asistimos a todas las ferias de turismo internacional. Y como dije en un principio y hace rato, estamos amparados bajo la marca Islas Canarias. Islas Canarias se conoce y se reconoce a nivel mundial. Y ya la gente sabe que el hierro está en Canarias, con lo cual sí existen planes. Nosotros, bueno, el sábado venimos de Berlín, en la ITV de Berlín, ahora inclusive los grandes turoperadores, como Thomas Cook, como Eckermann, etc., o otros más, tienen una línea de promoción, de negocio exclusiva para sitios distintos. Ese turista que ya va todos los años con la chiquillería, al hotel todo incluido, sol, playa, se quema, no sé qué, se aburren. Porque en el Caribe, en Canarias, en el Mediterráneo, hasta toda la costa de Florida hasta abajo, un todo incluido es un todo incluido donde vaya. Inclusive el mismo menú cambia el color de la pulsera, o si es náutico, o si es hotel spa, o si tienen caballos, o si es de golf. Es la única diferencia. Entonces, los destinos como el hierro, que son tan distintos y que aún conservan esa autenticidad, son la diferencia y se han vuelto en un lugar especial. De hecho, una anécdota. Nos llegaban rusos, que me imagino que ustedes tendrán un mogollón, en yates de estos gigantes a la restinga, para después poder contarle a los amigos que ellos sí estuvieron en Tenerife, pero es que fueron al hierro, que era algo distinto. Entonces, esta gente está buscando ese tipo de destinos, algo diferente que ofrecer a esos clientes que son más exigentes o elitescos o sencillamente ya no quieren lo que quiere todo el mundo.
y van al hierro. Y estamos en contacto y cerrando negociaciones o poniéndonos en contacto directamente con los empresarios para que ellos cierren particularmente el interés que tienen. O sea, sí. Y además, internet. Sí, me refería al turismo geoparque. Si hay turistas de geoparque, de las redes. Sí, de hecho ya nos viene un grupo dentro de poco que viajan a geoparques porque son destinos diferenciados. Un grupo de más de 20 personas. Confirmado. Y luego, por obligación, nosotros promovemos otros geoparques y ellos nos promueven a nosotros. Y el hierro despierta mucho interés, afortunadamente, por el tema de los geosciences submarinos. Gran Canaria, Cabo Verde, Fogo, Exacto. están en ese y ya nos están hablando de hablar con ustedes. Lo decía desde el punto de vista de referencia, Sí. ¿no? Ah, pues mira bien. Bueno, pues. Bueno, creo que cerramos. Simplemente quería decirles a todos los asistentes que gracias a la compañera de Ciencia Compartida, Perdón. ¿sí? Que hay un compañero que contribuyó con nosotros, que es parte del equipo, Néstor Padrón, venga a hacer. Para que salgan en Néstor, la cámara. para que sepan, ven, acércate. Néstor, que sepan, fue el director de Seguridad y Emergencia del Cabildo del Hierro en la erupción del volcán, durante la erupción del volcán. O sea, que, La profesión. Y además, puede, además es geógrafo, o sea, nos hizo el mapa de los Yusa. Bueno, simplemente para cerrar, aprovechando este comentario, Néstor ya lo conocíamos porque nos dio una conferencia muy interesante con la gente de Ruta 7, un proyecto que tiene la universidad, y nos gustó muchísimo tu intervención. De otras razones, por la franqueza con la que comentaste toda la trayectoria. Lo que quería decir es que, aprovechando para terminar, decirles a todos los asistentes que gracias a Ciencia Compartida, que Verónica es la representante que nos está grabando, esto va a estar disponible para que ustedes hagan también un poco de propaganda de esta información para los otros compañeros que no han podido venir, y se está grabando y va a estar disponible en la red para que cualquiera lo repita, lo vuelva a ver. También piense, la mayoría de los alumnos, seguro que mis compañeros, los profesores también lo comparten, que este evento, este tipo de eventos forma parte de la Universidad del Futuro, donde tenemos la posibilidad de, por internet o presencial, tener acceso a otro tipo de conocimiento que no es el propio de las clases magistrales a las que están acostumbrados ustedes a asistir, ¿no? Esto vayan pensando, a ustedes, a algunos de ustedes ya los cogen, que esto es la Universidad del Futuro, por lo tanto, siéntanse con la necesidad de participar en este proyecto de futuro. Gracias a todos por venir y gracias a los ponentes.